Entre 7 Pablo y Milanés. 1307. Hoy es 18. En Pasión y Razón venimos a ofrecer a través de un diálogo lo que somos en nuestro pensar hacer cotidiano desde nuestra razón apasionada o apasionada razón que nos constituye como mujeres y hombres y nos permite construir una ética de nuestra existencia que abarca tanto nuestro ser personal como nuestro ser colectivo. Hoy es 18 de noviembre y particularmente para todos los amigos allá en Maracaibo es un día especial ya que hoy conmemora el Día de la Virgen de la Chinita. Saludos para mi querido amigo allá en Maracaibo, Alfredo Borjas, María Auxiliadora Borges, hermana de Alfredo, Celina Parra, vieja amiga, y a mi amiga Victoria Parisi, que celebran por ser muy ser creyente de la Virgen y tener un gran espíritu todos como maracucho, maravino, y hoy yo quiero enviarles un saludo en este día de la Virgen de la Chinita. Hoy conversaremos en Pasión y Razón sobre el valor desde el punto de vista de la ética y la parresía como interpretación filosófica sobre el pensar hacer del sujeto en el mundo. Nuestro invitado de hoy es nuestro amigo Jonathan Rodríguez, licenciado y magíster en filosofía por la Universidad Central de Venezuela y profesor en el Colegio Universitario de Caracas. Buenas tardes y bienvenido, Jonathan, a tu programa. Muy buenas tardes, oyentes de 95 Arte 95.7 FM. Es realmente un placer. Te hago una pequeña corrección. Aún no soy magíster, ¿no? Estoy en vías de... Ya lo vas a hacer. En vías de, ¿no? Pero muy amable de tu parte, ¿no? Ok. Jonathan, lo primero que quisiera que conversáramos es sobre esa investigación que tú hiciste sobre el valor desde el punto de vista de la ética y que, según me comentaste, tenía como fundamento al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, ¿cierto? Sí. ¿De qué trató? Háblanos de esa investigación. Bueno, en principio fue un intento, ¿no?, de poder acercar al filósofo alemán a este tiempo, ¿no? Uh-huh. Tergiversaciones malsanas se habían hecho debido a cómo fue brindado por su hermana Elizabeth, ¿no? Creo que a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al contexto del partido nazi, ¿no? Uh-huh. Veían a Nietzsche, la mayoría de la gente veía a Nietzsche, no toda, pues no tengo la certeza de ello. Veían a Nietzsche como misógino, como el que odiaba la verdad, como el que tenía la ética o el que tenía la verdad, la moral para sí. Era un intento más que todo de brindar la posibilidad de un hombre nuevo, ¿no? O sea, descontextualizado, prácticamente puro, libre, capaz de hacer, ¿no? Capaz de transformar las cosas. Ese fue el principio mi interés, ¿no? Y como los textos, por lo menos el texto de la Biblia se cruzó muchas veces trabajando. Okay. Eso fue algo muy hermoso, realmente fue muy hermoso poder contrastar ciertos aspectos de la Biblia más que todo con la así hablaba Zaratustra. Fue una hermosura, realmente fue una hermosura. Le agradecí mucho a mi profesor, ¿no?, el tutor Gonzalo León, por la paciencia. Uh-huh. Pues a veces no sabemos cómo encauzar nuestras ideas y hace falta alguien que nos oriente, ¿no? Y que vacíe todo contenido allí, o sea, porque una cosa es vaciar y otra cosa es pensar que uno lo está haciendo bien. Una experiencia realmente única poder trabajar a Nietzsche, y no solo a Nietzsche, ¿no? Se paseó un poco por la noción, dónde venía, se hizo una pequeña genealogía del concepto, cómo rescató de los antiguos la noción del hombre como tal,
él decía que Sócrates fue el primer sujeto, ¿no? Que prácticamente negó al hombre, ¿no? Negó al hombre como existencia, pues ese eterno preguntar, a veces el hombre callaba. Importante era rescatar la visión del nuevo hombre, ¿no? Empezar a construir desde esa época de cenizas, ¿no? Ese espíritu del burro, ¿no? El burro resignado, o sea, el que lleva sus cargas, el espíritu del buey, que aún con llevarlas no se siente conforme. Claro, todo el mundo conoce las 3 transformaciones, la del niño, la del león y el camello, pero Nietzsche nos introduce también a ese campo del buey. ¿Cómo estás hablando de las 3 transformaciones? ¿En qué consiste? Porque tú dices todo el mundo la conoce, pero aquí estamos en un público amplio. ¿En qué consistiría para que nuestros oyentes entendiesen nosotros realmente pecamos de eso, ¿no? De no, a veces no explicarla, pues, porque no es tan cotidiano que pensamos que todo el mundo me disculpan realmente, ¿no? No, las 3 transformaciones consiste en lo siguiente: el hombre se cansa de llevar el peso, ¿no? El peso que le implica una sociedad, que le implica una religión, que le implica el medio cultural. Y surge el espíritu del camello. El camello es el que lleva esa... La primera parte es el del burro. No, la primera parte es el camello. El camello es quien lleva las cargas pesadas y no tiene ningún problema en llevarlas, pues sigue siendo animal. O sea, esa animalidad no ha podido delastrarse. La segunda transformación, ¿no? El espíritu del león, que es rebelarse ante lo establecido, no aguantarse más, es llegar a un momento en que hace irrupción lo que está con lo que el futuro incierto, ¿no? Y el espíritu del niño es la tercera transformación, que es el que empieza a construir. Como los niños no saben supuestamente el lenguaje, ¿no? Entonces empiezan a balbucear y empiezan a construir un mejor mañana, sin herramientas quizás, pero con la intención y con el amor que le puedan hacer. El espíritu del burro, ¿no? Es el que tú me dijiste, ¿no? El espíritu del burro es aquel que dice, no, está bien, el niño está acá, en un sitio, pero alguien tiene que llevar a ese niño a una senda. Alguien tiene que dejar alguien tiene que dejarlo pasar libremente. No debe haber ningún tipo de atadura para que el niño no se canse, pues no sabe caminar. Eso es breve resumen, ¿no? De lo que... Entonces, en ese planteamiento tenemos 3 transformaciones, que comienza con la del camello. El espíritu resignado a llevar sus cargas, ¿no? La del león. El león, que es el que se revela contra lo establecido, con el imperio establecido. Y el espíritu del niño es el que construye, aún no sabe cómo, pero está cargado de esperanzas. Y como está cargado de esperanzas, tiene algo muy hermoso, que no tiene regla alguna. Ya. Y esto se va haciendo el discurso que va tejiendo Nietzsche para ir construyendo ese concepto de valor en su filosofía. Sí. ¿De qué manera va construyendo ese discurso? O en tu investigación, ¿cómo llegaste? No, sí, es importante. Sí, empieza a construirlo por lo siguiente, ¿no? Como hace irrupción, ¿no? Como un filólogo que es, ¿no? Empieza a investigar, ¿no? Y dice, bueno, pero aquí hay un poco de cosas que no van por allí, que no es el camino, ¿no? Claro, un espíritu atormentado, Nietzsche, no para dar una breve sinopsis, ¿no? Pero es alguien bien atormentado, pues tenía conflictos bárbaros, ¿no? Internos. Era una joya de persona, ¿no? Claro, intelectualmente era otra cosa, pero era una joya de persona, ¿no? Él empieza a recabar la información y dice,
o intenta mostrar, ¿no? que no es el camino para hacerlo, o sea, no es la vía para hacerlo, que no hace falta tener grandes espacios, no hay que tener solo el espíritu para poder hacerlo. No sé si se comprende un poco, ¿no? O sea, no hace falta que la gente vaya y comulgue, ¿no? Para decir que está en una iglesia, va a ser una breve de discurso, sino que la gente tiene que sentir iglesia, ¿no? O sea, debe sentirse parte de la iglesia. Y entonces él dice, bueno, pero ¿por qué he de conformarme? Quiero empezar a construir un discurso que sea capaz de brindar una alternativa a la gente que lo quiera escuchar, no lo impone. Que es lo mejor de Nietzsche, que no lo impone, lo brinda, y verás si lo tomas o no lo tomas. Ok, entonces ese discurso indudable, un filósofo que además que ¿cómo se llama? Se autotitula el filósofo del martillo, ¿no? Sí. Ese hombre que además el martillo es duro y para demoler lo existente, ¿no? Es decir, indudable no puede imponer un discurso. No, porque sería alguien que no le gusta la pintura dedicarse a pintar, ¿no? O alguien que tenía alergias a determinado perfume, colocarse perfume, no sé. Claro. Y él dice cómo se filosofa a martillazos, ¿no? O sea, cómo se cinde su espíritu de razón. Cómo yo, Aristóteles, o cómo yo, Sócrates, te doy donde te duele, ¿no? O sea, esa pregunta que tú haces no es tan pregunta, es una respuesta. Porque mi pregunta vale más que tu respuesta. Prácticamente es un dime y un direte, ¿no? Claro, salvando la distancia del tiempo. Indudable, pero hay una confrontación con el mundo griego, ¿verdad? Es fuerte. Sí, fuerte. Es fuerte. Aunque en primeras obras él rescata esos ideales, pero luego se distancia de él. Eso que acaba de decir es importante, a mí me parece importante, porque muchas veces nosotros creemos que porque cuestionemos algo, no es que lo consideremos en todo su valor. Aquí lo que tú acabas de decir me parece importante, porque es que Nietzsche considera en todo su valor la filosofía griega. Es decir, sabe lo grande que es esa filosofía, pero eso no le va a impedir poder cuestionarla, poderla interrogar, que es función primordial de todo filósofo, la interrogación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es más, él considera a Parménides y Heráclito como los máximos exponentes de la filosofía, y ellos tienen que tener un origen, pues ellos no son consecuencia alguna, ellos deben tener un origen certero. Algunos iban a los pitagóricos, otros iban a los estoicos, otros iban a los epicúreos que han sido tergiversados hasta más no poder, y son argumentos realmente hermosos. Aquella gente que les gusta la literatura anarquista, ¿no? Los socialistas libertarios es el máximo, ¿no? Es uno de los máximos exponentes. Correcto. Y entonces vamos planteando ese discurso que ese discurso que no se impone, ese discurso que se ofrece al otro, a la mano del otro, ¿verdad? Y nos ha planteado el hecho de estas tres transformaciones del camello, el león y el niño, ¿verdad? Que son tres estados. Son tres estados en la cual el sujeto, el hombre, la mujer, se desarrolla o no se puede desarrollar. Y eso va construyendo entonces a esa ética nietzscheana, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué manera, y pregunto, vamos entonces, esa construcción que tú estás viendo en el concepto de valor allí, ¿no? En esa ética de Nietzsche? Bueno, tú sabes que quiero hacer primero una breve... creo que esclarecer un poco, ¿no? Pues, claro, Nietzsche veía a la mujer como... O sea, dicen que Nietzsche veía a la mujer como un ser inferior. Pues resulta que no, o sea, que él... Cosima Wagner la estima mucho, dice que es su musa, y alguien que es la musa de otro no puede decir que es menos. En principio, ¿no?
Y Salomé, él enamora perdidamente de la inteligencia de Salomé, aparte de su belleza. Entonces, claro, esto no tenía nada que ver con lo que tú me dijiste, ¿no? Pero me gusta también aclarar, pues, hay gente que dice que sí, que es un misógino, que el odio a las mujeres es lo que más lo identifica, entonces hace como una especie de falacia, ¿no? Vamos a atacar al sujeto que lo dijo, no por lo que es, sino por lo que está diciendo, ¿no? Sí, es eso y mucho más, un hombre como ni tan apasionado y además que arrastra a esa pasión, ¿no? Sí. Porque ni arrastra, indudablemente. Sí. Si hay filósofos que arrastran, uno de ellos en este mundo moderno es Nietzsche, ¿no? Y se tergiversa, ¿no? Eso. Sí. Sin ir al texto propiamente. ¿no? Bueno, es la influencia de Nietzsche, yo me desvío del tema, es normal en nosotros, es normal, no, disculpen, pero claro, es normal, ¿no? Sí, la influencia de Nietzsche es fundamental en todos los filósofos posteriores. Sí. Heidegger es uno. Heidegger, creo que los últimos 20 años o 10 años de su vida, se dedicó única y exclusivamente a dar clases sobre Nietzsche. Sí, tengo entendido eso, y además con toda esta filosofía del siglo XX, Nietzsche está allí en boga, en mano, sí. en el posmoderno posteriormente y después del posmoderno. Bueno, Foucault, sí. que vamos a hablar luego, ¿no? Foucault es fundamental, es prácticamente la lucha de distancia, pero después hablaremos de eso para no decir que una vez ya nos casamos, nos estamos divorciando, ¿verdad? Correcto. Y además que Nietzsche habla de su filosofía desde la vida, ¿no? Pone como elemento fundamental, hasta donde tengo entendido, a la vida, ¿no? Como materia, como máximo valor. Como máximo valor, ¿cierto? Sí. Y allí ahora, y aquí quiero llegar a la vida. ¿Cómo va a concebir Nietzsche eso de la vida? Eso, ¿cómo te lo encontraste allí? Mira, primero me dieron ganas de salir corriendo, pues no entendía, ¿no? Te confieso, no entendía, pero me parecía tan acertado que lo que decía que me enganchó, que prácticamente fue un cepo que me pusieron en ambas piernas, ¿no? Unos grilletes y me envolvió la prosa nietzscheana, ¿no? Él dice que la vida es el máximo valor, que todos los valores debiesen estar vitalmente incluidos, que el hombre que ama, si está acostumbrado a amar, lo va a hacer pues no sabe qué está haciendo, pero aquella persona que empieza a amar y empieza a descubrir en el amor las ganas de vivir, es una persona que va a ser feliz, si lo sabe la persona amada o no importa. Okay. La cosa es sentir la pasión. Sí, porque además Nietzsche es un filósofo arrebatado. Sí. Emocional, pasionalmente arrebatado, es en sus escritos, en su vida, bueno, hasta llegar ya a la oscuridad, ¿no? Sí, a la parte que se enfermó, ¿no? Cuando ya entra, igual que es el poeta Hölderlin, en una oscuridad creciente, decía nuestro profesor León, ¿no? Sí. Es una oscuridad creciente. Correcto. Y está en un sinsentido profundo. Sí, ¿no? Entonces es allí ese hecho de la vida, ese hecho de que la vida es la materia prima donde se va a generar la filosofía que Nietzsche, y además toda esa ética, esa manera que trastoca, ¿no? Y Nietzsche muere comenzando el siglo XX, ¿no? Sí. Y que va a arrastrar en profundidad todo el pensamiento del siglo XX, ¿no? Sí. Y tergiversado, no tergiversado, mal leído, bien leído, todo eso es propio de los filósofos. Pero despertó la pasión. Bueno, es que al filósofo, los grandes filósofos se caracterizan, pues son objetos de grandes críticas, ¿no? Sí. Pues al filósofo menor, o sea, vamos a decirlo así, no me gusta utilizar esos términos porque suena como que nos estamos dando como golpes, ¿no? O sea, un autogolpe, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, pero a filósofos no tan reconocidos, ¿no? Correcto. Sí, filósofos no tan reconocidos, entonces dicen, no, la gente dice, no, pero no lo critican mucho, claro, es que muy pocos los conocen. Sí. Y entonces no interesa también, porque eso también es como un boom, ¿no? Vamos a leer el texto que tú me dijiste, es el de más Platón menos Prozac. Entonces la gente se va por ciertas cosas, ¿no? Que no es que sean, son literaturas muy buenas, son libros muy buenos, pero
Tú me entiendes. Claro. El aporte es bien poco. Exacto. Y además la filosofía es un constante cuestionar. Es decir, hay un autor que se llama Robert Dahl, el apellido Dahl, Robert, sí. que él dice, todo autor cojea. Si no cojea es porque anda en silla de ruedas. Y creo que eso le pasa a la filosofía. Y no es nada extraño. La filosofía es cuestionarse, es preguntarse, es hacer esa crítica para construir más. Es decir, no es extraño, es propio de la filosofía hacer eso. Es decir, uno puede admirar mucho a un filósofo, pero cuestionarlo igualmente. Bueno, ¿no? el caso de Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Él, en primera instancia, él era su ídolo, ¿no? O sea, el sujeto que despertó la pasión con el mundo con voluntad de representación, ¿no? Uh-huh. Es un libro muy fuerte, realmente es muy fuerte, pero es un libro que se entiende. Es un libro que tiene muchos vacíos, pero es un libro fuerte. Nietzsche empieza a ver en Schopenhauer el padre que no tuvo, ¿no? Pero empieza a cuestionarlo, ¿no? Dice, bueno, pero es que la realidad no es como usted la dice. Mi apreciado ex padre. Okay. La realidad la vamos construyendo en la medida en que estamos en el mundo. La verdad no la tiene usted, pero tampoco la tengo yo. La verdad está allí y vamos a tratar de buscar lo que más nos convenga, ¿no? Sí. La rayuela de Cortázar, el cristal con el cual miramos las cosas es nuestra mirada de cristal, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo, ¿no? La filosofía, digamos, y la filosofía dentro de los filósofos, de todo ese mundo, es inclusiva, pero además es también crítica, es decir, Sí. y las dos cosas no se repelen, sino que más bien tienden a unificarse constantemente, ¿no? Y es lo que uno debe transmitir, es decir, a nadie que le sorprenda que haya la discusión entre filósofos, que es allí el conocimiento, es así como se construye. Sí, la hermenéutica, la discusión, en el análisis de los textos. Es importante la confrontación, pues si no, sería totalmente tedioso, ¿no? Sería totalmente tedioso estar todo el día en una nube o estar todo el día recibiendo candela, ¿no? Claro, y no sería un hacer filosófico. No, sería otra un cosa. acto de adulancia, ¿no? Sí, yo te quiero mucho, yo te amo mucho, ajá, está bien, y entre el querer y el amar no hay diferencia. Exacto, que está allí el conflicto de la puesta de discusión, del planteamiento. ¿Me quieres qué? ¿No? Entonces empieza el lenguaje, ¿me quieres qué? Ajá, ¿me quieres qué? O sea, ¿me quieres ver 3 metros bajo tierra? ¿Me quieres ver en la superficie, brillando en luz propia? Exacto, sí, y creo que eso en Nietzsche es importante, ¿no? Porque ese contar, como todo filósofo, pero en Nietzsche se ve mucho más por su carácter, su irreverencia de Nietzsche. Constantemente, ¿no? Pero todos tienen eso, unos más corteses que otros, pero en todos hay eso. En Nietzsche, por eso es que apasiona a Nietzsche tanto de juventud. En los casos de los ídolos es una obra hermosa, pues él ahí se da cuenta que las cosas no son así. No son como aparentes. No son como la apariencia, esa apariencia sigue siendo apariencia y no es realidad. Como salimos de la cueva de Platón. Aún hay gente viendo apariencias, ¿no? Sí. Y uno le respeta eso realmente. Cada quien vive su vida, si hay una alternativa posible y probable, está bien. Si es recibida lo que uno dice con beneplácito, está bien. Si no, bueno, no he dicho nada, ¿no? Exacto. Pero la filosofía es un eterno, como tú decías hace rato, es una constante crítica, es un intercambio de ideas. De repente la discusión puede ser muy fuerte, muy apasionada, pero luego nos tomamos un café. Perfectamente. Luego nos tomamos un vaso de agua. Y seguimos siendo amigos. Y seguimos siendo amigos porque no está en la persona la discusión está en el argumento. Exacto. Está en la interpretación que se está planteando. Un hombre como Aristóteles, que estuvo con su maestro 20 años, Platón, después hace grandes críticas a su maestro perfectamente.
porque es así como se va construyendo la filosofía, porque es así como se va construyendo la vida también. Sí, y la vida, no hay recetas mágicas para la vida, eso la gente lo va a entender. Si estamos mal, hay que disfrutar de esa maldad también. Sí. No podemos decir, sí, porque de lo bueno construimos y de lo malo también, edificamos. Y así se va haciendo. En la crítica de Aristóteles, yo no quiero un hijo así tampoco, ¿no? En la crítica de Aristóteles que le hace a Platón es muy fuerte, muy fuerte, sí, es muy fuerte, pues eso de decir que el alma no es, no aprisiona el cuerpo, o sea, no es una presión, es fuerte, y que la sombra solamente está en su conciencia, eso también es fuerte. Pero, le está diciendo loco a su padre, ¿no? Y estamos viendo que la filosofía no es nada sutil, ¿no? No, y con Nietzsche menos. Claro. Nietzsche bueno, eso fue lo que creo que me motivó también a trabajar Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Pues la irreverencia, no quedarse callado ante la cultura establecida, sí. No me dejó imponer. Sí, en todo eso. Es algo que resulta que está en boga ahora. Sí. Nuevamente, ¿no? Sí, pero nuevamente no. Corre en esa continuidad en el siglo, ¿verdad? Sí, lo peor del caso, bueno, o lo mejor del caso, ¿no? Uh-huh. Es que cada amante del saber que estudia uh-huh. la filosofía, ¿no? Cuando está cerca del autor que más le apasiona, dice que está en boga, ¿no? Eso tenemos también nosotros como de petulancia, ¿no? Sin querer, ¿no? Claro. Ya vamos a regresar a seguir conversando con nuestro invitado Jonathan Rodríguez, pero vamos a un espacio musical por Pasión y Razón, por Arte 95.7 FM. Ya regresamos. Ha empezado todo, era tu capricho. Yo no me fiaba, era solo sexo. Más que es el sexo una actitud, como el arte en general. Así lo he comprendido, estoy aquí. Escúchame si trato de insistir. Aguantas soportándome, más te amo, te amo, te amo. Soy pesado, es antiguo, más te amo. Perdona si te amo, y si nos encontramos hace un mes o poco más. Perdona si no te hablo bajo, si no grito muero. Te he dicho ya que te amo. Perdona si me río por mi desasosiego. Te miro fijo y tiemblo. Solo con tenerte al lado y sentirme entre tus brazos. Si estoy aquí, si te hablo emocionado. Sí, si estoy alucinado. Si estoy alucinado. Yo, ¿cómo estás? Pregunta estúpida. A mí el amarte me vuelve previsible. Hablo poco, es extraño, voy muy lento. Es el viento, es el tiempo, es el fuego. Perdona si te amo, y si nos encontramos hace un mes o poco más. Perdona si no te hablo bajo, si no lo grito
sentirme entre tus brazos. Si estoy aquí, si te hablo emocionado, sí, si estoy alucinado, si estoy alucinado, oh, sí, amor, yo te amo. Pasión y razón. Quien te habla, Obed Delfín, por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síguenos en www.arte958fm.com. Pasión y razón es parte de la consultoría y asesoría filosófica Obed Delfín. Para saber más de esta, síguenos en Facebook en Consultoría y Asesoría Filosófica Obed Delfín, en Twitter, @Delfín. Puedes escribirnos a la emisora en la ventana de contacto o llamarnos por el teléfono 0212-637-1307. En esta tarde estamos conversando con Jonathan Rodríguez y estamos tratando el valor desde el punto de vista ético en Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán. Y habíamos dejado la pregunta sobre cómo construía ese concepto de valor Nietzsche en la ética. Adelante. Sí, él trata más que todo de separar lo que es ética, ¿no? Porque la gente asocia valor, la mayoría de las personas asocian valor con ética y dicen que es lo mismo, ¿no? Y resulta que son varias etapas, son varios estadios, ¿no? Que tiene el valor. Uno de ellos es el ético. El ético es que me va a permitir a mí ser mejor, tener una buena actitud ante el mundo, me va a permitir corresponder al otro como él conoce a ti mismo, ¿no? O sea, en la medida que tú me conozcas o tú te conozcas, vas a empezar a construir un mejor futuro o un mejor presente. Ese presente continuo hasta llegar al futuro va a ser mejor, pues tienen las herramientas necesarias para poder hacerlo. Sí, porque recordemos que valor también lo trata mal. Sí. Lo trata mal en el Capital, pero lo trata como un fenómeno económico, porque dentro de una filosofía económica, una filosofía política se trata. Aquí ya el concepto de valor en Nietzsche tiene otra connotación, ¿verdad? Va hacia el ethos, el carácter, la conformación de esas costumbres, de esos haceres, ¿verdad? De los sujetos. Sí. Que es lo que tú señalas, que es de el buen obrar, cómo consigo el mundo y cómo allí se va construyendo. En ese concepto de valor, ¿cómo podríamos ponerlo en relación con nuestro mundo, con nuestro hacer cotidiano, con nuestro hacer de todos los días? Me parece importante, ¿no? Sí, en principio, o sea, no es difícil hacerlo. En la medida en que tengamos mayor calidad de vida, no vida económica solamente, sino esos principios morales, que vayamos cultivando la educación, que vayamos ensalzando nuestras tradiciones, de dónde vengo, hacia dónde voy,
voy hacia alguna parte, con qué herramientas voy. En la medida en que demos cuenta de lo que tenemos, de lo que somos, empezaremos a construir un mayor presente, un mejor presente, y eso nos llevará a una esperanza aún mayor. Los altos niveles de esperanza se cultivan en la medida en que el valor forme parte de nosotros. No es algo extrínseco, tiene que ser algo intrínseco, ¿no?, al sujeto. De nada vale pensar que el otro va a cambiar si nosotros no lo hacemos o no tenemos la intención, diría Dena, ¿no? O sea, nosotros no tenemos la intención de ser más que un cuerpo que posee un alma que poseía por un cuerpo, pues, está también la doble pregunta o la doble interrogación, ¿no? Esa es, de repente hay gente que se niega, y en ese negar está afirmando el otro. Tú dijiste hace rato que, Jovet, que Nietzsche agarraba y negaba la parte órfica, ¿no?, la parte religiosa, y en ese negar está afirmando. Entonces volvemos a caer en los orígenes de la filosofía. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, creo que saliendo un poco del tema también, pero creo que tiene que ver, ¿no? Sabater es una de las personas que esa ética que trabajó Nietzsche la plasmó en su ética para Amador, en su ética de ciudadanía. O sea, como nosotros, con la serie de conferencias que dio aquí en Venezuela, ¿no? Él rescató un poco esa tradición nietzscheana, diciendo que no era exclusiva de una gente, ¿no? Es exclusiva del mundo. Lo único que tenemos que dejar en cuenta o dejar en claro es qué vamos a hacer. Entonces es realmente importante. No sé si esta pregunta que tú me hiciste que no hay una quedó en el vacío, ¿no? No. Porque si queda en el vacío es importante, pues ya en un espacio, ¿no? Por supuesto. Porque además, entonces vamos a entender que la ética nietzscheana no es una ética individual, es una ética social, colectiva, una ética que corresponde a un colectivo, un conglomerado. Sí, es que de hecho es difícil separarla, ¿no? Pues en esa individualidad está lo colectivo, y ese colectivo forma parte de cada una de como es la filosofía, o sea, es la suma de cada una de las partes, ¿no? Es una gran totalidad, es una gran manzana o una gran pizza, que cada quien quiere agarrar la parte que más le agrada, ¿no? Pero resulta que hay gente que tiene que comerse la parte que no le gusta, porque si no es filosofía. Sí, es algo así. Quería hacer una especie de ejemplo para que se entienda un poco más. No quiero ofender, pero para que se entienda un poco más. Claro. Pues muchas veces nosotros somos un tanto oscuros, ¿no? Como hablamos hace rato de las 3 transformaciones, que tú me dijiste amablemente que explicara cada una de ellas, ¿no? Nosotros tenemos que quizá por humildad muchas veces, ¿no? Exceso de humildad. Pensamos que el otro o que la otra persona sabe lo que estoy haciendo, o es una persona que adivina el futuro, y por eso, si adivina el futuro, sabe lo que estoy pensando. Sí, y yo soy partidario que uno tiene que explicar constantemente. Es decir, eso no quiere decir que uno esté ofendiendo al otro, pero uno tiene que explicar, hacerlo explícito. Si el otro le dice, ya entiendo, bueno, ya está bien, correcto, pero hay que explicarlo, ¿verdad? Porque uno no puede dar un presupuesto. Claro, no es una ayuda con H, pues. Exacto. No es una ayuda con H, pues las he visto, ¿no? Es una ayuda muda, ¿no? Claro. Pero sí, uno tiene que, como docente, uno tiene que tratar de ser lo más explícito posible. Sí. Dar ejemplos cotidianos, cómo la filosofía hoy en día se puede utilizar. El presupuesto no es tampoco tan supuesto como la gente presume, ¿no? Y creo que contra eso va directamente Nietzsche.
contra ese supuesto que es así, es naturalmente así, ¿no? Yo creo que Nietzsche ahí es cuando agarra el martillo y empieza a darle a esos supuestos, a esos presupuestos, a esas cosas que parecen naturales, ¿no? Y por ser naturales, de esa manera son. Yo creo que ahí radica. Sí, no, es más, es que lo que tú estás diciendo, les invito a leer El Anticristo de Nietzsche, ¿no? Es prácticamente, no vayan a pensar que está en contra, es un hereje, que tiene culto demoníaco, no, el sujeto Nietzsche, ¿no? Digo el sujeto por cariño, ¿no? Él agarra y desmistifica, ¿no? Ciertas figuras, por ejemplo la figura de Pablo, eso me parece es algo como fuerte, ¿no? Si alguien el ojo no le impide llegar al reino de los cielos, hay que arrancarlo oye, me parece, nosotros que no vemos bien, ¿no? Vamos a hacer eso, es como fuerte, ¿no? Claro, pero no se podría quedar la filosofía en un punto por nada más, no se puede, ¿no? Es decir, no está en la naturaleza de la filosofía quedarse en un límite, siempre trata de ir más allá porque siempre está buscando hurgar hasta donde puede. El trabajo del topo, ¿no? El topo Urano, ¿no? Y el topo que bien lo recomienda Hegel, ¿no? Sí. Es decir, haz el trabajo del topo, es escarbar por debajo para que la realidad vaya apareciendo, ¿no? Y no se puede quedar, es decir, porque tal vez ahí es donde más se enriquece la vida, en la medida de ese cuestionarse. Porque sí. lo supuesto es que no te cuestiones la vida. ¿Para qué? No, sí, porque oye, sí, es así, sí, estás habituado a amar, entonces no ames más. Es como el diálogo del banquete, ¿no? Donde Sócrates le dice al Alcibiades, creo que es Alcibiades, ¿no? ¿Por qué tú le pides a ese Dios de amor? O sea, si le estás pidiendo a tu Dios es porque no es un Dios incompleto, pues no te da las cosas que tú quieres. Correcto, ¿no? Entonces creo que va por allí la filosofía, ¿no? Es no conformarse con lo que el otro dice, pues no. Si nosotros estamos inconformes ante algo, es oportuno manifestarlo. Claro. A viva voz o en silencio, como hacían los pitagóricos, ¿no? O en silencio, porque es que es eso, es creer que es así, no se puede cambiar, y cuando se comienza a hacer la pregunta, y ahí tenemos el padre de las preguntas que es Sócrates, todo el mundo comienza a enredarse, todo el mundo comienza a creer que la respuesta que está dando es, pero en la medida que la respuesta va apareciendo se va dando cuenta que la respuesta no satisface, ¿no? Y entonces en ese sentido es cuando la filosofía irrumpe de manera atropellando a una realidad, no atropellando a la mujer o al hombre, atropellando a esa realidad, porque nos vamos dando cuenta que cuando hacemos la pregunta, las respuestas no eran tan como creíamos, ¿verdad? Es como esa terrible pregunta que hacen las enamoradas: mi amor, ¿me quiere? Se acabó. Ese hombre no supo qué responder, él creía que sabía lo que tenía que responder, pero ahí ya no sabe, quedó desarmado. Sí, es la otra pregunta, ¿cómo me veo? ¿No? ¿Cómo me veo? ¿Cómo está? No sé. Yo no sé, depende cómo está, o sea, depende cómo te ubiques ante el sol, ¿no? Dirían los más optimistas. o aquella que dice San Agustín, cuando no me preguntan sobre el tiempo, sé lo que es. Sí. Cuando me lo preguntan, ya no sé lo que es. Porque es que la pregunta lleva a eso. Cuando la pregunta aparece, lo desbarata uno, lo desmonta, y entonces el argumento comienza a aparecer, pero uno comienza a dar cuenta que aquello que creía que era tan sólido no lo es. Sí, pues está cargado de emoción, ¿no? Está cargado de subjetividad. Eso es lo que dice Nietzsche, es el momento de irse lastrando esas cosas que aprisionan al hombre, ¿no? Es el momento del león. Correcto. Aparta lo establecido. A ver si eso establecido es tal, ¿no? Y entonces empiezo a construir. Ve como aún esas tres transformaciones se mantienen vigentes, ¿no? Sí, la metáfora de la transformación es muy, muy interesante, ¿no? Y porque cuando llega ese camello que soporta todo, que es prácticamente nuestra vida diaria, ¿no? Ese camello somos a diario. El león va a aparecer cuando comienzan las inquietudes a aparecer. Porque uno yo en un programa anterior decía, uno no se para una mañana preguntándose, voy a filosofar, voy a hacerme la pregunta tal. No, uno aparece con inquietudes.
¿qué está pasando? ¿Qué me está sucediendo en el trabajo? ¿Qué me está sucediendo con los amigos? ¿No? Ahí cuando comienzan las inquietudes, cuando comienza a aparecer ese león. Sí, es como ese el espejo hegeliano, ¿no? O sea, el espejo de Hegel. Oye, y esto fue lo que me dejó la noche en la mañana, ¿verdad? O sea, esto es lo que yo reflejo ante el mundo, o sea, mi inconformidad, mis ganas de no hacer nada. Pues a veces uno se levanta con ganas de hacer nada y lo hace bien, ¿no? Sí. Pero es ganas de echar todo a la borda. Hasta aquí leo filosofía, no me preocupa más el mundo. Me quedé aquí, no veo dónde está el libro, está casi al lado del cesto de basura, ¿no? Exacto. Pero entonces él nos llama, nos invita, él nos guiña el ojo, ¿no? De repente no escuchamos, pero nos silba, ¿no? Correcto. Ven, aquí estoy, rescátame. Es una prueba de pasión, ¿no? Esa contradicción. Es una contradicción constante. Sí. Y es un ir más allá. Pero ese amor como la gente que le gusta que le den los latigazos, ¿no? No quiero meterme en religiones, pero hay gente que le gusta y se siente bien con su Dios. Eso es lo que decía Nietzsche también. Si te sientes bien con tu Dios y eres capaz de golpéate hasta que te saques la piel, pues de repente tu Dios está viendo un libro nuevo. Ese es el planteamiento del hombre nuevo. Realmente es importante rescatar de la tradición ciertos autores. Sí. Pues nos permiten ir más allá. ¿Por qué lo que tú mencionaste hace rato de Sócrates? ¿Por qué se juzgó a Sócrates? Porque pervertía la juventud, les hacía pensar. ¿Y qué más dañino que hacerles pensar? La gente le da dolor de cabeza. Sí. Se siente mal, porque el no pensar, duerme. Porque el pensar es fuerte. Es una actividad difícil. Difícil, correcto. Sí, y Nietzsche sigue presente. Por allí el filósofo Michel Onfray es un nietzscheano en sus escritos, pero un nietzscheano por la calle del medio, pues, sí, ¿no? No puede disimular, aunque se esconda lo encuentra, ¿no? Sí, entonces es eso, es ese constante cuestionar, ese constante hacer filosofía de esa manera, de estar en ese momento del león, en esa transformación del león, para llegar a la otra transformación que es la del niño, que me parece que es cuando ya irrumpe esa voluntad de poder. ¿Cierto? Ese momento que ya vamos a pasar a la parte, porque vamos a ver que esa voluntad de poder que es demoledora, no se queda quieta, es una constante crear, una constante recreación, ¿no? Que no podrías... No. El que sabe de mí eres tú. No, yo creo que él es el que sabe, ¿no? Que sabe de él. Y él no puede decir nada afortunadamente, sino me dieran con el martillo, ¿no? Claro. Filosofar con el martillo, ¿no? Y con el espíritu del clavo, ¿no? Exacto. La voluntad de poder ha estado en el hombre, no sé, de que cuando el hombre empieza a hacer signos y señales en las piedras, ¿no? Es como reflejo mi estancia en el mundo, y que una marca significa poder. Significa tanto poder que hay animales que le colocan un distintivo, me pertenece, ¿no? Es mío, y si es mío, soy poderoso. Esa gente que se marca la piel es una forma de rebelarse contra lo establecido y establecer su poder, su microfísica del poder, como decía Foucault, ¿no? Es ir estableciendo su diferencia e inconformidad con las cosas. Esa voluntad de poder jamás le abandona, pues todo es poder. O sea, él cuando habla en el Zaratustra del Papa jubilado, dice que hay un Papa que su poder tenía tanto poder que fue a una cueva a contarle lo aprendido a la oscuridad. ¿Qué más poder que eso? O sea, yo con mi poder, el poder que tengo me interesa a los demás, para nada. O sea, el poder es tanto que me obnubila, me nubla, ¿no? Es lo hermoso, realmente es lo hermoso. No es un poder para los demás, Nietzsche plantea un poder para sí. Correcto, sí, porque la voluntad de poder comienza desde sí.
desde el sujeto, del individuo, el hombre, la mujer que sale a recrear, que se construye a sí mismo y construye un mundo en un conjunto de relaciones, ¿verdad? Y eso nos va a ir llevando, tú nombraste la microfísica del poder, ¿no? Y eso que ya no llamará Foucault voluntad de poder, sino relaciones de poder, que tiene otro sesgo y que Foucault lo va a comenzar a estudiar de lo que él denomina la época clásica, que es el 1700, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo podríamos emparentar, o cómo has visto tú que se puede emparentar Nietzsche-Foucault? La primera época, creo que de Foucault, es que es difícil realmente tratar de separar, ¿no? Primero tratar de separar a Foucault de Nietzsche, o sea, es un matrimonio casi como obligado, ¿no? Por amor en principio y obligado después, por costumbre, ¿no? Sí. La voluntad de poder en Foucault es fundamental. Creo que hasta el último texto que se conoce de Foucault, que es la voluntad, creo que es el gobierno de sí, el gobierno de los otros. Ajá. Él establece la relación de poder como algo que le pertenece al ser humano. Él nos muestra, o sea, le pertenece, pues lo vive, se conoce. Como se conoce a sí mismo, se puede cuidar de sí. Como cuida de sí, puede conocerse. Es lo interesante, ¿no? Dice, ¿cómo separamos nosotros voluntad de poder en Nietzsche, o cómo enlazamos un autor con el otro? Es que no veo tantas diferencias, veo más bien muchas semejanzas. Okay. No, claro, la época por supuesto que es distinta. Nosotros debemos ubicarlo en el contexto histórico, es fundamental, pero la pasión veo que es igual, ¿no? La pasión con que aborda Nietzsche hasta su enfermedad, el tema del poder está allí, ¿no? Está allí presente. Cuando él rompe con Wagner, ¿no? Es un problema de poder. Yo no me quedo con lo que tú me dices. Tengo mi idea, aquí está mi idea. Es algo como poder, ¿no? O sea, es como adentrarme en mi mundo, y si tú quieres pertenecer a él, te puedo invitar, pues no vas a permearlo como antes. Y Foucault, el poder, él trata de establecer una comparación, ¿no? O sea, con las estructuras, empieza a visitar la prisión, empieza a visitar el psiquiátrico como fuentes de poder, quitarle un poco el poder que tenía el Estado y darle prácticamente la voluntad al hombre. Es como el tema del castigo es un tema, vigilar y castigar es evidente, ¿no? Como el tema de las disciplinas, como yo te impongo una pena bajo un acto que no para la sociedad no está bien vista, ¿no? Como eres sujeto de prisión, o sea, empieza a tener dominio del hombre, ¿no? O sea, en Foucault empieza a tener dominio del hombre. Nietzsche era más que todo un dominio del medio, de la influencia del medio. Aquí el hombre es el sujeto de poder, ¿no? Esa microfísica, que dice esa microfísica de poder se establece, ¿no? En esa conversación que tiene con Deleuze, ¿no? Establece, desvincula el poder del hombre del poder del Estado. Entonces empiezas a decir, ¿no? O él empieza a decir que no es igual, que no es una representación de hombre, sino es el hombre en sí. Es el hombre que se conoce, el hombre que tiene muchísimas fallas, pero tiene muchísimas virtudes. Es un problema bien interesante, pues él, como buen francés, nos muestra una gran gama de alternativas, ¿no? para poder allegarnos un poco más, para adentrarnos un poco más en lo que es la cultura, en lo que es el hombre, cómo ese hombre va dejando atrás aquello que no le interesa, ¿no?
que no le interesa no es porque no deja de ser interesante, sino que no le interesa para trabajar lo que quiere trabajar. Sí, porque creo que incluso, no recuerdo en cuál texto de Foucault habla de que el sujeto es algo nuevo. Creo que dice el sujeto o la persona. La persona. Es algo nuevo y creo que lo ubica como un concepto filosófico en el 1700, en el siglo de 1700, que es cuando él comienza a hacer su trabajo, que es lo que él denomina la época clásica, y comienza con esa investigación del sujeto, de la persona, psicológica, corporal, y lo que va estructurando, y ahí va estructurando ese conjunto de relaciones de poder, ¿verdad?, en ese sujeto colectivo y en ese sujeto individual, ¿no? Porque en Vigilar y Castigar, la figura del panóptico que había propuesto Bentham, eso me parece genial. Es tremendo, porque el sujeto que no ve es el que ve a todos, el que nadie ve, que es un panóptico es el que todo lo ve, ¿no? Del término griego. Entonces allí ya es, cada individuo comienza a ser visto, vigilado, en una relación de esta estructura de disciplinaria, ¿no? Entonces se descubre, se desnuda el individuo realmente. El individuo va quedando desnudo, ¿no?, por el Estado o por las relaciones de poder, que necesariamente no tienen que ser del Estado individuo, pueden ser relaciones de poder en muchas instancias, ¿no? Y entonces el individuo se va desnudando, y muy fuerte además, ¿no? Muy fuerte, porque realmente la relación también se vuelve a convertir en muy intensa, ¿no?, en esa lectura de Foucault, sí, sobre la sociedad. Por lo menos tú acabas de mencionar ahorita, lo del panóptico, ¿no? Es algo de 1700 a 1600, creo que, y él me asomó la idea del panóptico, ¿no? Y aún se mantiene. Es la punta de las estructuras de las cárceles, ¿no? O sea, por lo menos bueno, al menos uno eso lo ha visto en películas, ¿no? Sí, claro, no estaba que el individuo tiene que andar con fronesis, ¿no? Tiene que andar con prudencia, pues no sabe si está siendo vigilado. Oye, eso me parece fuerte, ¿no? Que no importa la presencia del otro, solamente con pensar que el otro está allí, puedo ser objeto de pena, objeto de castigo. Oye, no es como decir, ¿no?, como los niños están en un examen, ¿no? Creo que me está viendo el docente, el profesor, vamos a copiar. No, pero ahí está parado en la puerta, me está viendo, y resulta que es la sombra que proyecta, ¿no? Pero no hace falta, es el problema del poder, ¿no? O sea, es un problema de poder, como tú bien decías, ¿no? No importa que el poder lo ejerza el Estado, lo puede ejercer el individuo, ¿qué más poder que da la correa, ¿no? No importa que tú estás allí, el niño si quiere comer, tiene que lavarse las manos, pues le enseñan la correa, el niño antiguo, ¿no? El moderno no. Pero o sea, es la idea del castigo lo que me hace ir al castigo, ¿no? O sea, tener miedo al castigo, sí, en vez del castigo por sí mismo, ¿no? Sí, es el sentir ese observado, ¿no? Hoy tenemos en el programa Pasión y Razón a nuestro invitado Jonathan Rodríguez, con quien hemos estado conversando sobre Nietzsche, sobre Foucault, y ya vamos a regresar a seguir conversando sobre estos interesantes temas después que regresemos del espacio musical por Arte 95.7 FM. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido, ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros.
mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí, solo voy a vivir mi hoy ahora. Lamento y en mi corazón las imaginaciones verdaderas. Pasa el tiempo, anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. El mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, llevando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí, solo voy a vivir mi hoy ahora. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí, solo voy a vivir mi hoy ahora. Sha-ra-ra-ta-ta, sha-ra-ra-ta-ta-ta-ta, sha-ra-ra-ta-ta, sha-ra-ra-ta-ta-ta-ta, aquí. Pasión y Razón. Quien te habla, Obed Delfín, por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síguenos en www.arte958fm.com. Pasión y Razón es parte de la consultoría asesoría filosófica Obed Delfín. Para saber más de esta, síguenos en Facebook en Consultoría Asesoría Filosófica Obed Delfín, en Twitter @Obed Delfín. Nos puedes escribir a la emisora en la ventana de contacto o llamarnos al 0212-637-1307. En esta tarde estamos conversando con Jonathan Rodríguez sobre el filósofo Nietzsche. Hablamos sobre el filósofo francés Michel Foucault y estábamos hablando de la voluntad de poder, las relaciones de poder que va estudiando Foucault. Y hablamos fuera de aire sobre esa o del metro, esa observación que tú querías poner como ejemplo. Sí, por lo menos cuando tú mencionaste hace rato lo del panóptico, ¿no? Sentir la vigilancia. Eso en el metro es prácticamente, creo que leyeron el texto de Foucault. Sí. Pues no cruzar la franja amarilla pues representa el límite de su seguridad, y si no puede ser sacado a la estación, ¿no? O sea, yo no veo quien me ve. Correcto. Pero sí hay quien lo hace. ¿Qué más vigilancia que esto, no? Sí. Y se da también el fenómeno del poder. O sea, tú que mencionaste hace rato, esa voluntad de poder, ¿no? Puedo observarte. Yo tengo la capacidad y la facultad para observarte. Como diría Sartre, más extrapolando, me condiciona tu mirada, ¿no? Estoy en la mirada del otro.
sea, tú me puedes ver, o sea, la persona que tiene la cámara tiene la facilidad de poder ver a los demás. La gente puede ver a la cámara, pero no sabe si está encendida, ¿no? Pero entonces, está allí la cámara, entonces es un poder, es una voluntad de poder. Claro, adentro también es una voluntad de poder donde, diría Job, el hombre ha vuelto a su parte no tan racional, ¿no? Sí, y la voluntad de poder no es una sola cosa, ¿no? La voluntad de poder es una multiplicidad de voluntades. ¿Okay? Habrá unas más fuertes, más poderosas que otras, pero son multiplicidad de voluntades de poder y de relaciones de poder, ¿no? Sí. Eso también lo aclara bastante Nietzsche. Foucault. Y hay otro elemento por allí que yo leyendo a Foucault de esto de la sociedad disciplinaria, que hay un paso en la prohibición a otro estado superior, y cuando un día leyendo de esas miradas y que uno está leyendo por casualidad cosas, leí este aviso que dice... Tiene que hacer eso nada más. Y leí el aviso que dice, en este espacio es un lugar libre de humo. Más o menos dice por la norma venezolana. Ahí hay una instancia más superior a la coerción. Es decir, no dice, no fumes. Claro. Sino que te dice que el espacio es libre de humo, es decir, ya tú estás en la sociedad disciplinaria, no tengo por qué decirte que no. Sí. Y eso Foucault lo lleva a un elemento ya disciplinario. Incluso Foucault señala de que la manera nuestra de sentarnos en los salones de clase, el profesor en el pizarrón, el alumno en fila en los pupitres, es algo reciente, es algo de hace 200 años, dice Foucault, porque eso no ocurría antes, así no se daban las clases. Entonces eso también es parte de la sociedad disciplinaria del observador. Claro, el alumno observa al profesor, pero el profesor tiene la mirada sobre todos. Y quien tiene el poder en el salón de clase es el profesor. Sí, así no los vean. Así no los vean. Bueno, antes, en la academia se daban las clases, era dando vueltas, ¿no? Sí. Y sin ver a alguno, pues si veías al otro o veía al otro, tenía el poder de seducir con la mirada y caer en esas redes del amor, en la mirada del otro, y así a olvidar lo que dice. Cuando los enamorados empiezan a ese primer encuentro, ¿no? Que es, si nosotros que usamos anteojos es difícil que nos enamoremos así, ¿verdad? Pero el enamorado o la enamorada, ¿no? Se fija es ese rasgo, o sea, es algo que prende, es ver a través de la mirada, o sea, es ver y observar a través de la mirada. Esa mirada que se toca. Que se toca, sí, decía, creo que era Barthes, ¿no? Esa mirada que en un solo clic me dices cómo soy, ¿no? Ajá, correcto, sí, que en la fotografía vuelves a ese tema, ¿no? El texto de él sobre la fotografía. La fotografía, sí. La cámara lúcida. La cámara lúcida. La cámara lúcida habla de ese momento, ese que capta ese momento que es mío, ese momento que es mío, ¿no? O sea, claro. No importa que sea tu imagen, pero ese momento es mío, pues eso es lo que más recuerdo de ti. Sí, exactamente. Eso es muy hermoso. A mí no me gusta mucho la poesía, pero pues no me da tiempo, pero sí es hermoso. Pero es hermoso. Barthes lo recoge de manera muy interesante en la cámara lúcida, en verdad, ese momento en que la mirada asume que no está poniéndose junto a Foucault, probablemente, no lo está haciendo desde otra interpretación, pero es muy interesante realmente, ¿no? Pero yo creo que la influencia, hay una, no sé, no creo que no importa, creo que se coloque el lado de Foucault, yo creo que ellos se gustaron en ese momento, ¿no? Se entiende esa pasión que de una manera u otra está en todos los filósofos, todos buscan lo mismo, ¿no? Claro. Que es tratar de explicar su verdad. Sí, y en este caso es la mirada que recoge, ¿no? En ese estoy de acuerdo contigo, se emparentan ambos en esa mirada que recoge, ¿no? Hay un lazo en común, ¿verdad? Sí. Hay un lazo en común, es una mano tejiendo el lazo, ¿no? Puede ser que la interpretación general no, pero sí pero hay un poder explícito en su palabra, es una voluntad de poder, y volvemos otra vez a buscar a la tortuga de Aquiles, ¿no? Exacto. A tratar de que nos explique las fórmulas matemáticas. Incluso, ¿no? El hecho de que la foto plasma un momento, recoge un momento y lo eterniza, ¿no?
lo dejó allí, irrepetible, no hay manera de volver a repetir ese momento. Sí, ¿no? el retrato de Dorian Gray, ¿no? Algo como el estilo, ¿no? Sí, o sea, sí. Envejeces, pero ese momento fue mío, ¿no? Exacto. Es el momento de la pasión, ese fue Exacto. mío, ¿no? Y no se vuelve, no te puedes poner otra vez la misma foto, puedes volver todo, pero ya no es la misma foto, es otra foto, es otra mirada, es otro momento. Ya caemos que no podemos bañarnos en el río, En aquello entonces, de Irak, pues ¿no? no es el mismo río, pues el tiempo no es el mismo, Claro, ¿no? no es el mismo tiempo, ¿verdad? Y en ese sentido, retornando a Michel Foucault, es decir, la mirada nunca va a ser la misma, es decir, la sociedad, la voluntad de poder, las relaciones de poder no se van a constituir de la misma manera. Indudablemente por eso que la voluntad de poder y las relaciones de poder no es una sola cosa, son múltiples, y lo dice Foucault y lo dice Nietzsche. No, es que lo dice, Probablemente. es que lo dice en primer momento en la historia de la sexualidad, lo dice en Violar y Castigar, lo dice en la época clásica, la locura de la época clásica. Ajá. Lo dice, yo no sé en las palabras y las cosas. Ajá. Es un texto hermoso, realmente hermoso. Prácticamente le da con el tono, para decir otra palabra, censurar, le da con el tono a toda esa gente que decía que había un sentido únicamente en la filosofía. Uh-huh. O sea que la verdad es multiplural, como tú dijiste, es una parcela de una totalidad. No tenemos la verdad. Aquí no es una fórmula mesiánica, nos decía Nietzsche y afirma Foucault. No es una fórmula mesiánica, yo no tengo el poder con una vara mágica de que entienda o que deje a la gente hacer lo que por pasión hace, que es tener su anhelo su anhelo cargado de esperanza. No sé si me explico, ¿no? Sí. Porque es que mira, estamos hablando, es lo hermoso de la filosofía es esto, ¿no? Que a veces sabemos tanto de tan poco, ¿no? Que empezamos a cambiar de idea con mucha frecuencia. Nos hacemos trampa nosotros. Sí, bueno, que nos ¿te acuerdas, no? Del profesor Paván, que nos decía que Carlos Paván, ¿no? O sea, sí. En la escuela de filosofía, cuna, ¿no? Nos decía de la Universidad Central, nos decía que él apenas tenía 12 años leyendo a Aristóteles, él podría empezar a decir algo sobre Aristóteles, ¿no? Que claro, ¿no? Y ese algo posiblemente no se asemejaría nada en Aristóteles, ¿no? Sí, porque era su interpretación. Era su interpretación. Que Nietzsche es uno de los que dice, no hay verdad, lo que hay son interpretaciones. Con eso lo que quiere romper. Y abre un mundo de verdad donde lo que los posmodernos hablarán de los grandes relatos, que se acabaron los grandes relatos y todo esto. Y los grandes relatos es el hecho de que ya no hay verdad, como decimos como se dice en filosofía, con B alta o B mayúscula. Lo que hay son interpretaciones de hechos que suceden, de lecturas que hacemos, de situaciones en que nos encontramos, de circunstancias. Y eso Nietzsche realmente es espectacular. Sí, pues rompe con todo eso, al decir que ha muerto el Dios cristiano. Él no está negando la figura de Jesús, ¿no? Para nada. Él está vindificando la figura. Lo que le está diciendo, que previamente ya lo ha matado Hegel, es asume tu vida. Lo que nos está diciendo nos está diciendo Hegel es asume tu vida, no se la estés dando a otro. La divinidad es la divinidad, pero tu vida es tu vida y tú tienes que ser responsable de ella. Si estás en un carro al lado, maneja tu carro, diría. Recuerda, creo que Luis, no me acuerdo el texto en el cual lo dice Hegel, ¿no? Pero dice, si estás en tu carro al lado con el Pegaso, ¿no? Ajá. Maneja tu carro, pues nadie lo hace por ti. Nadie lo hace por ti, y eso es lo que conlleva y la interpretación de que Dios ha muerto es, mira, es tu vida, tú eres responsable de tu vida, no se la estés poniendo a otro, no creas que aquel te va a resolver tu vida. Eso sucede mucho, ¿no? Claro. De no asumir la responsabilidad de lo que tienes y culpar al otro, pues en tu casa no hay agua, ¿no? Algo así, no hay agua en tu casa, bueno, ¿para qué dejaste ese chorro abierto, no? Tú que eres profesor, el alumno lo raspa el profesor.
cuando pasa él. Sí. Como si fueran dos sujetos. No, son dos sujetos, ¿no? El profesor me raspó, yo pasé. Sí, es que son dos sujetos también hay uno que es un gran hijo de la divinidad y otro que es el gran hijo de la progenitora, ¿no? Ajá. O sea, entonces, claro, uno agradece de las dos maneras, pues se acuerdan, ¿no? Sí, claro. Me tienes en cuenta, creo que decía Habermas decía que no importa cómo uno se acuerde, ¿no? Pues total es que se acuerdan. Que se acuerden, ¿no? Lo importante es que se acuerden de uno. Y ahí vemos, pues, ¿no? Cómo es no asumir la responsabilidad. Y eso es lo que está diciendo Nietzsche, lo está diciendo Hegel. Es decir, como hombre, como sujeto, como mujer, como hombre, asume la responsabilidad de tu vida. No hay nadie más que la pueda. Porque claro, si yo pongo mi vida en otro, como el niño pone la vida, es decir, ni siquiera la pone en la mamá, en el papá. Pues no tiene conciencia. Pero después, ¿no? Cuando se va separando, él va asumiendo su vida en su cosa. Y vemos los grandes conflictos como el muchacho huye del padre, pero después vuelve bajo la protección y está en ese hasta que por fin se termina separando, ¿no? Claro, entonces empieza Freud, entonces emerge Freud con los problemas. Entonces caemos en otro estadio, entonces todas esas interpretaciones. Las interpretaciones que hace Wilhelm Reich dice que no todo es atribuir el sexo, que es un despertar sexual, pero no todo viene de allí, pues. Entonces volvemos otra vez a la parte filosófica. Ajá. ¿Cómo nosotros podemos explicar al mundo sin afectarlo? Correcto. Es decir, toda interpretación ya es una afectación del mundo. Por eso, entonces es dar vueltas dentro de un círculo, ¿no? Y entender que es una interpretación, entre más coherente la interpretación será más coherente, pero son interpretaciones. Pues una cinta de mueble. ¿Recuerdas la cinta de mueble? Ese anillo sin fin que por arriba y por debajo, pero que infinito. Sí, es infinito, entonces como no tiene principio ni fin, va a seguir hasta que la gente se canse, pues siempre va a estar allí. O sea, es la idea de la finitud, de la transfinitud que hablaba García Vaca también. Exactamente, tú que nombras el anillo de mueble es el emblema de la consultoría filosófica del fin, el anillo de mueble por esa infinidad. No, es que estaba haciendo de trampas, no. Entonces es importante esa estructura, ¿verdad?, de Nietzsche de los valores, la construcción de una ética colectiva, una ética social, la transformación desde los tres estadios, camello, león, niño, pasando a una voluntad de poder que va a recoger el siglo XX y desarrolla en una subvertiente Foucault, que es las relaciones de poder, ¿no? En esta sociedad disciplinaria, esta sociedad de los observados, de quien observa y de lo observado. Es decir, somos unos boyeristas, ¿no? Como se dice, unos mirones, ¿no? Lo bueno de Foucault, como tú dices, ¿no?, es que la historia no la cuenta solo el vencedor, ¿no? Ajá, correcto. El vencido también tiene una parte fundamental en el discurso. Correcto. Ese castigo del suplicio que habla en Vigilar y Castigar, vamos a redundar, ¿no? Uh-huh. No lo cuenta solo, claro, Michel está contando de un juicio clásico. Uh-huh. La primera parte de la obra es como fuerte, pues es el suplicio en su máxima expresión, pero la descripción del castigo, ¿no? Pero después va entrando como la parte racional, empieza a tener los conflictos y cuestionar si era oportuna para el escarnio público, uh-huh, ese tipo de sanción. Entonces ahí viene como los daimones, ¿no? Uh-huh. Esa preocupación eterna por saber si lo que hago es correcto. Entonces ahí empieza la ética. Si es correcto, no es correcto, hasta cuánto yo lo puedo usar. Uh-huh. Y esa idea o esa interpretación de que la historia no la cuenta solo el vencido, sino el vencedor, sino también el vencido, es lo que da pie a los llamados microrelatos, ¿no? Sí. Toda esa gama de relatos que se van construyendo y que cada uno va a contar la historia de su manera, ¿no? O como él ha visto, según, como diría Garcés, según sus circunstancias, ¿no?
interesante también de parte de Foucault esa postura. No sé si Benjamin también tiene algo de eso, ¿no? Que es ese detalle, ¿no? O sea, esa parte de cómo llego al detalle, cómo, si ese detalle es importante para continuar o lo dejamos en solamente la estructura, que es arquitecto, sí, ¿no? Si solamente lo dejamos allí o puede ser útil para otra cosa. Correcto. Y estos microrelatos son los que van a ¿cómo se llama? A validar, a usar la palabra, las minorías sociales, los excluidos, son los que le van a dar lo que le van a hacer que asuman un valor, ¿no? Y dentro de todo este conjunto de elementos que va viniendo por la línea de Nietzsche. Sí. Es decir, al no haber una verdad. No, inclusive Foucault creo que es uno de los autores que goza siendo minoría, ¿no? Uh-huh. Sí, porque además Foucault es gay. Sí, murió de SIDA, murió en el mismo hospital que él tanto investigó. Salpêtrière. Pero entonces hay gente que me ha cuestionado, ¿no? O sea, claro, hay muchísima gente que ha estudiado Foucault con detenimiento. Uh-huh. Podemos mencionar al profesor Colmenares, uh-huh, José Colmenares, que es un profesor que tiene años, ¿no? Uh-huh. Trabajando el tema de Foucault, ¿no? Uh-huh. Él gozaba de ser minoría. ¿Por qué gozaba de ser minoría? Porque era parte de la minoría. O sea, como decía Groucho Marx, ¿no? Que yo no puedo pertenecer a algún club que me tenga como socio, ¿no? Pero él sí disfrutaba, sí. Sí disfrutaba su libertad, Claro. Su libertad sexual en los Estados Unidos, en San Francisco más que todo. Porque él tenía porque en ese microrrelato hay un reconocimiento de esas minorías, es decir, de esa estructura de que no hay una verdad, de que hay interpretaciones, de que las minorías tienen un valor. Sí. Y ahí volvemos al tema del valor de Nietzsche. De Nietzsche. Es la cinta esa que De tiene de Moebius. Moebius que tú tienes allí. Es que claro, hemos avanzado 2 pasos hacia adelante y 5 hacia atrás. Diría, creo que lo dice en el Critón, cuando Critón le plantea a Sócrates huir. No puedo irme, pues voy a ser un extranjero en cualquier tierra. Uh-huh. Es devolverme mucho más atrás de donde vengo, ¿no? Indudable, perder la condición de ciudadano para convertirse en X. y ni siquiera en X, porque no es, ni siquiera va a ser una marca, no tiene poder para decidir, ni siquiera es una X. Sí, ni siquiera en un lugar tal, ¿no? Un tal. Tal vez diría Heidegger, un tal. Un tal, ¿no? Mala gente, ¿no? Qué terrible, ¿no? Porque un tal que es prácticamente nada, ¿no? Mientras que esta posición, el microrrelato, la certificación, el valor que asumen las minorías, que asume todo este conjunto de que estaban excluidos realmente, son los llamados excluidos, van a tomar una posición frente a una ética individual, a una ética colectiva, y volvemos y comenzamos y estamos cerrando con ¿cómo? ¿Quieres comentar qué? Mira, algo de la parresía. Ok, pero nos pasamos, perdón. Creo que no. Tenemos unos minutos, ¿sí? Tenemos unos minutos para hablar de la parresía, que se nos fue entre la emoción. La emoción Michan y la emoción. Oye, me disculpa, es que no. Es lo que quiero trabajar, ¿no? Okay. No tengo escrito mucho, pero me parece interesante, Okay. pues. Ok, vamos a un espacio musical y ya regresamos para conversar sobre el tema de la parresía en Foucault. Oye, a mí se me ha olvidado. Nos besamos bailando en medio de
que estamos en la pista tú y yo. No quiero que dejemos de bailar así, pues vienen otros ritmos que te quieren separar de ti. Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo, y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti. Y así bailando quiero que no me hagas el amor de hombre a hombre, voulez-vous coucher avec moi? Yo que era un solitario bailando, me quedé sin hablar, mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar. Pasión y Razón, quien te habla Obed Delfín por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síguenos en www.arte958fm.com. Pasión y Razón es parte de la consultoría asesoría filosófica Obed Delfín. Para saber más de esta, síguenos en Facebook en Consultoría Asesoría Filosófica Obed Delfín, en Twitter @Obed Delfín. Tenemos una cantidad inmensa de saludos. Vamos a comenzar por Isel Llerena del Castillo en Cuba, Isabel Aristimuño en Valencia, Corabel Gómez Caracas, Maigualida Pérez de Aracuy, Willy López en Lara, Vilma Mendoza en Barinas, Luisa Albino en Barcelona, Antonio da Costa en Mérida, Murcia Matos, Tommy Muya Matos, la aldea universitaria José Gregorio Hernández en Monagas, Marisol Briceño en Caracas, Moralba Herrera en Mérida, Gestores Sociales Bermúdez en Carúpano, Sucre Socialista Cagua, Adriano Muñoz Caracas, Haz del Pueblo en Paraguay, Edí Meneses Caracas, Gaby Andorre Caracas, nuestra amiga Gaby, Ángela Concha en Chile, Grisele Lozada Puerto Rico, Eddie Guarena Carabobo, Mayerly Pacheco en Maracay, Focentro Villadigna en Mérida, Víctor Silva en Bogotá, Rafael Granadillos en Caracas, André de Troa Cuba, Erly Prieto Caracas, Gerardo Flores Lara. Muchas gracias a todos por su sintonía en Arte 95.7 FM. Estamos hablando con el amigo Jonathan Rodríguez y habíamos dejado un concepto pendiente que el cual nos va a aclarar, que es el concepto de parresía en Foucault. ¿De qué trata? ¿Qué es el concepto de parresía? ¿Qué significa parresía? La parresía es un texto griego y que trata de dejar claro cómo hablar, cómo decir la verdad, cómo hablar con verdad, cómo me enfrento al mundo mediante la verdad, con consecuencias lamentables. Pues la persona que habla con parresía, lo hace enfrentándose a la parresía. Se enfrenta a la persona del poder. Cómo esa persona que forma parte del comunidad ciudadana se enfrenta con lo que afección, lo que genera resquemor.
ideas. Ujú. ¿Cómo enfrentar el discurso del otro y hacerle ver que no tiene razón? Que hay una alternativa probable y posible para enfrentarse a la razón. Él decía que la parecía es una virtud, que es un deber, que es todo ciudadano para enfrentar a quien ejerce el poder sin importar la consecuencia de ese acto. Creo que en la civil es una buena un buen ejemplo, ¿no? Ujú. Parte de Ujú. la organización de ese la civil se quería lanzar al gobernante de la ciudad y entonces como buen maestro, como buen inquisidor, empieza a señalar ciertas fallas que tenemos. Ok. Ok, ok. Como siempre, Ok. pero hoy en día creo que es importante rescatar este tipo de temas. Cuando una persona hay un cabildo de una persona que está personal Ujú. y expresa la conformidad con lo establecido de la Constitución. Para ello, sí, para traerlo a la filosofía hoy en día, Ujú. en una asamblea ciudadana, gente que tiene poder, Sí. algo de la comunidad. No me gusta como hicieron una cena, levanta su mano y expone su verdad, Ok. aún a riesgo de que puede ser objeto de sanción. De no gustarle al otro lo que le está diciendo. Correcto. Pues la gente no le gusta que le digan la verdad. Ujú. Somos feos, ¿no? Ujú. Que le gustaba decir, que dijeran ese brazo, que dijeron que era feo decir, entonces dio las gracias, pues alguien por fin había visto su verdadera alma. Ujú. Pues él era feo no solo de rostro, sino de alma. Ok. Claro, es importante el término parecía para la resolución de conflictos, lo del diálogo en cualquier instancia familiar, laboral, como tú dices, comunitario, puede Claro, ser yo porque... de repente, disculpa que te... Ajá. Claro, él dice que se maneja solamente en democracia. Solo quería yo colocar un ejemplo Ujú. para que se entendiese un poco Sí, más claro, claro. en breves instantes de lo que el término es. Porque la intencionalidad, como decía de Ajá, ajá. en principio es hablar con franqueza. No me importa que me busquen, ¿no? Pues este es mi mensaje. Nosotros lo utilizamos en el hablar, cuando uno dice, voy a hablar con la verdad por delante. Ajá. Es decir, es de uso común, ¿no? Uso común porque la gente lo dice, voy a hablar con la verdad por delante. A mí no me interesa lo que tú pienses, pues esta es mi verdad y tú verás si me sacas de la fiesta, ¿no? Claro, entonces hay esa manera en que me expreso sin estar indudablemente aquí en democracia porque no hay coerción. Me imagino yo que es porque hable Foucault desde una democracia, ¿no? Unas relaciones de poder entre iguales, posiblemente, ¿no? Sí, Indudable. pues tiene la oportunidad de participar. Sí, como diría Ana Arendt, una relación entre iguales que es posible dada en una democracia, ¿no? Como lo critica, Ajá. la crítica que le hacen Banal también, ¿no? Ajá. A Sartre, que dice que la nada solamente es una de ellas, ¿no? Ok. Que la idea solamente él. Correcto. Bien, ya con esto de la parecía ya estamos cerrando el programa por el día de hoy. Necesita un segundo programa. Sí, indudablemente tenemos que invitar de nuevo a Jonathan, que está invitado para hablar en particular de este tema de la parresía, nada más tal vez de enfocarnos cuando la investigación esté un poco más adelantada, más cuajada, como diríamos. Si quiere decir algunas palabras para despedirnos. Sí, primero agradecerte a ti y a ustedes acá en Arte 95.7 por la gentil invitación.
aún estoy ni siquiera en pañales con esto, aún no he comprado la filera, ¿no? Pero sí, ¿no? realmente grata la conversación que tuvimos. Y sí, estoy disponible para una invitación. Sí. Seguro. Cuadramos, ¿no? O sea, cuadramos, como dicen la gente de los geómetros, ¿no? Cuadramos un poco con pasos, con reglas y nos ponemos de acuerdo. Seguro que habrá una segunda invitación para hablar de este tema por lo importante que es en todo momento y en esto. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Hemos llegado al final por hoy. Muy agradecidos a todos por esta tarde maravillosa. Te espero en Pasión y Razón todos los martes de las 2:30 p.m. hora en Caracas por tu emisora Arte 95.7 FM y www.arte958fm.com. En los controles así Alcides Navarro. Mi invitación es siempre por una vida reflexiva. De ustedes, Obed Delfín. Buenas tardes. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.